Gálatas 5, versículo 16 al 25. Yo creo que también le podemos agregar el 26 también para que lo tengamos en cuenta. Hasta el 26, vamos a ir hasta el 26, Carlito. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos si hay alguien por primera vez, que el Señor los bendiga. Si alguien está con ganas aquí, sea bienvenido. Si alguien está desganado, bienvenido también. Si alguien está cansado, bienvenidos los cansados. Los que están descansados, bienvenidos. Los que están contentos, bienvenidos. Los que están tristes, bienvenidos. Todos sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Leemos la palabra y dice allí: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí tenemos dos situaciones, el Espíritu y la carne. En versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y dice la Biblia, dice el Señor, que estos se oponen entre sí. O sea, hay dos deseos: el deseo de la carne, el deseo del Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, fíjese, subraye esa palabra, yo me la voy a subrayar aquí para tenerla en cuenta, después le voy a poner una notita: los que practican tales cosas. ¿Los que practican qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidios, borrachera y orgías. Los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. Qué interesante que esto se lo diga a la iglesia. Qué interesante que esto Pablo se lo diga a la iglesia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos son de Cristo y han crucificado la carne? Porque una cosa es ser de Cristo y la carne todavía vivita y coleando. Pero la Biblia dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que ella halle cabida en mi vida, en mi corazón, y todas las palabras que se han dicho, se han leído, todas estas palabras sean bienvenidas a mi corazón y sean atesoradas con tu ayuda, Señor. Y que, como decía la pastora hace un momento, pueda ponerla en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida cristiana, mis hermanos, el tema es andad en el Espíritu, pero la vida cristiana no se vence por el esfuerzo moral. La vida cristiana no se vence por el esfuerzo moral, sino por una naturaleza nueva gobernada por el Espíritu Santo. Hay muchos que creen que la vida cristiana es una batalla constante de un esfuerzo humano por vivir una vida moralmente buena, cuando la palabra del Señor enseña que, mis hermanos, que la vida cristiana consiste
en haber recibido una nueva naturaleza que proviene del Espíritu Santo y que Él mismo ahora va gestionando. Esa es la idea central. La santidad no proviene del esfuerzo humano, sino de la vida del Espíritu en el creyente. Es bien importante este primer punto, el primer punto de la idea central, del propósito de este mensaje o de esta enseñanza. La santidad no proviene del esfuerzo humano, sino de la vida del Espíritu en el creyente. Por lo tanto, el creyente debe aprender a caminar en esa otra vida nueva, en la vida que da el Espíritu. El creyente no solo deja el pecado, el creyente no solo deja el pecado, sino que debe aprender a caminar en esta otra nueva vida espiritual. La palabra del Señor dice allí, digo pues, dice él, después de haber hablado de la justificación, el primer capítulo del 1 al 4, el apóstol Pablo habla de la justificación, de la libertad en Cristo, y todas esas cosas están bien que las aprendamos. Pero ahora el apóstol Pablo dice, hermanos, ahora una vez que ya lo hemos aprendido, precisamente, yo no soy de comentar con la pastora las prédicas, pero ella se adelantó un poco a decir ahí, es importante aprender, es importante poder aprender los conceptos, pero luego necesitamos ponerlo en práctica. Y es aquí donde encontramos una dificultad, encontramos un hándicap, ¿no? La hermana predicaba sobre los beneficios del perdón. Y lo sé, la Biblia, yo sé. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que yo debo perdonar? Levante la mano, a ver. Levante la mano los que saben que la Biblia dice, tienes que perdonar. Yo lo sé. Pero ¿a cuánto nos cuesta? Nos cuesta. Porque una cosa es aprenderlo y luego llevarlo a la práctica. Entonces, el apóstol Pablo dice, hermanos, no se trata de un esfuerzo humano. Se trata de andar en el Espíritu. Se trata de andar, aprender a caminar, de aprender a poder convertirse en alguien que está aprendiendo. Por eso, uno de los conceptos que nosotros debemos aprender en el cristianismo es aprender a ser humilde. Cuando una persona aprende, cuando una persona adquiere ese espíritu de humildad, entonces es una persona que está dispuesta a aprender. Está dispuesta constantemente a corregir lo que no está bien en su propia vida. La carta a los Gálatas viene a combatir un error. El apóstol Pablo ve que hay una filosofía y un movimiento dentro de la iglesia en Galacia, y los judaizantes decían, muy bien, son salvos porque han creído en Cristo. Entonces el pastor se paraba delante de todos y decía, a ver, levante la mano los que son salvos por Cristo. Levantaban la mano todos. Y ahora el pastor decía, pero todavía falta un poquito. Hay que circuncidarse, hay que guardar el día de reposo, hay que guardar la ley. Y entonces los colosenses entraban otra vez. Y ahora volvemos nuevamente a la ley. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, en este periodo en el que después de la cruz para este lado, nosotros entendemos que la ley ha sido cumplida en la obra, en la vida y la persona de Cristo. ¿La ley es mala? No. La ley nos indica, es nuestro ayo el que nos mantiene en el camino, nos mantiene dentro de las reglas de conducta. Pero, mi hermano, ya no vivimos por la ley, vivimos por haber sido salvados por gracia y ahora vivimos la nueva vida en Cristo andando en el Espíritu. Intentar la vida cristiana por la carne era lo que Pablo estaba atacando. Intentar vivir la vida cristiana sin entender o dejando de lado la obra del Espíritu Santo. Es bien importante que nosotros entendamos que, hermanos,
Debemos aprender todo lo que está aquí y todo lo que Dios manda que obedezcamos, lo debemos obedecer. Pero no se obedece. Dios no quiere gente que obedezca en la carne. Dios quiere gente que obedezca esta palabra andando en el Espíritu. Los judaizantes de aquel tiempo decían, empiecen por la gracia, pero perfecciónate por el esfuerzo humano. Perfecciónate por tener una vida en la que el esfuerzo humano prevalezca. Y mis hermanos, la santidad, como la vamos a ver en este pasaje, la santidad no viene por las reglas. La santidad no viene porque le diga yo a la hermana, hermana, ya no me venga de pantalón o me venga así mostrando, venga ahora de falda y si es posible hasta arrastrándola por el suelo y ya me deja, de paso me deja el suelo limpito de la iglesia. No empieza la santidad por ahí. La santidad empieza por tener una relación con el Señor. Por tener una relación con el Señor. Luego me he visto adecuadamente. Luego ya, claro, cuando uno tiene una relación con el Señor, sabe que no tiene que andar mostrando ni ninguna parte del cuerpo, ni haciendo barbaridades, ni fastidiando a uno, ni fastidiando a otro. Yo me tuve de práctica, cuando estaba preparándome, tuve de práctica en una iglesia. Y se llamaba Monte de Sión. Monte Oré. Y me acuerdo que me mandaron ahí y me dijeron, bueno, ahí ve y observa y te vas a poner a disposición del hermano anciano que está allí. Y fui allí a verlo, el hermano, no recuerdo cómo se llamaba, creo que me lo olvidé porque era para olvidar el nombre. Y todas las hermanas con mantillas, todas falda largas, hasta aquí, todas manga hasta aquí, los varones todos de corbata. Y en algún momento dado, porque creo que se ponían de acuerdo, iban todos de camisa blanca, corbata azul y pantalón azul o pantalón negro, iban todos vestidos de esa manera. Y entonces estuve yendo 3 meses, me asignaron ahí. Así que iba y recogía la silla, limpiaba, estaba a disposición esperando que el pastor me dijera algo. Esa era una de las partes de las asignaturas en el seminario. Así que me hice amigo de uno que llamaba Salomón. Yo lo había visto en la fábrica, lo había visto a él sobresalía porque era así grandote como el hermano Alejandro Sánchez, era alto así que él, cuando usted veía un montón, los altos siempre sobresalen. Así que yo lo tenía visto a Salomón. Un día me hice amigo de Salomón, lo conocí ahí, le dije, oye Salomón, a ti yo te he visto en la fábrica, ¿no? ¿Te he visto en la refinería? Sí, yo trabajo en la refinería, en tal empresa. Así que nos quedábamos. Salomón, el día domingo, hermano, Salomón, que era, ¡uy, Señor! ¡Qué cristiano! ¡Qué cristiano era ese! Tocaba la guitarra, una preciosidad. Usted lo escuchaba cantar, tocar la guitarra. Y cuando no tocaba la guitarra, se ponía en el medio del pasillo. Y cuando todos estaban cantando, empezaba y había que agarrarlo a Salomón. ¿Sabe lo que es agarrar semejante cosa moviéndose? Uy, usted no sabe lo que era. Pero cuando ya lo conocí en la fábrica, un día me dice, José Luis, vamos, me pasa por el taller por donde yo estaba y pasa y me dice, oye, pues yo voy a comer en tal sitio, si quiere vienes. Bueno, me fui para allí, a donde él comía, a la hora de comer. Salomón le daba la cervecita fría en el verano. Y otra cervecita. Y otra cervecita. Y ya cuando ya se ponía colorado Salomón, ya se le daba por decir chiste así salido de tono. Y mis hermanos, me di cuenta, no condeno a Salomón, no Salomón el de David, sino a este otro, porque aunque a mí me sorprendió eso, yo también era igual. La santidad no viene por practicar reglas o por la apariencia. La santidad proviene de tener una relación verdadera con el Señor. Del capítulo 1 al 4, el apóstol Pablo en Gálatas trata el tema de la justificación ampliamente. Y en el capítulo 5 habla de la santificación, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que santifica. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y nosotros también decidiendo
recibir su ayuda, recibir su consejo, recibir su amonestación, recibir también su fortaleza, recibir también la virtud y la gracia. Mira, hermano, hay cosas que el Espíritu Santo, Él las va a cambiar en nosotros. Él las va a cambiar en nosotros porque Él sabe que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar en nuestra vida. Pero hay otras cosas en las que el Espíritu Santo dice, bueno, escucha, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, ahora te toca a ti apagar el mando de la televisión. Ahora te toca a ti, yo no voy a apretar el dedo, el mando para que tú apagues. O cambies eso que estás viendo. O deje de escuchar eso que estás escuchando. O deje de frecuentar los lugares que frecuentas. Yo no le aconsejaría a nadie que está luchando con, o que ha luchado, que ha salido del tema del alcoholismo. Bueno, vámonos al bar a tomar algo, porque ahí sería, o que se junte con gente que podría hacerle caer nuevamente. Es bien importante que entendamos que hoy nosotros estamos en Cristo y que el Espíritu Santo es el que hace una parte en nosotros, pero Él también luego va a demandar que nosotros hagamos y Él te dice, Él nos va a decir, en esto que tú tienes que hacer, no temas, yo te voy a ayudar. Así dice Isaías 41:13, mire. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hablándole a Isaías, le dice allí, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas, yo te ayudo. Pero tienes que salir tú tienes que determinar no ir, tú tienes que determinar no comprar, tú tienes que determinar no mirar, tú tienes que determinar, no temas, yo te voy a ayudar, yo te ayudaré, yo te daré la fuerza, yo proveeré la salida, yo proveeré la forma para que, o la alternativa para que no peques. Gracias, hijo. ¿Cómo vive realmente un cristiano? La 4, Carlito. ¿Cómo vive realmente un cristiano? ¿Cómo vive realmente un cristiano? Pregunta para nosotros. ¿Cómo vive? ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debo vivir yo hoy como cristiano en este mundo? En el contexto actual, cuando hay tanta locura, cuando hay tanta confusión. ¿Cómo deben vivir los jóvenes, las jovencitas? ¿Cómo deben vivir los varones? ¿Cómo deben vivir las mujeres? ¿Cómo encajamos nuestro cristianismo, el cristianismo bíblico, hoy en un mundo tan perverso? Porque hoy, hermanos, hoy pesa más el espíritu de incredulidad en nuestros corazones muchas veces. El enemigo ha puesto toda, como diríamos en Argentina, toda la carne en el asador. Para que no ores, para que no obedezcas, para que no cambies, para que tu vida no sea transformada, para que tu matrimonio se vaya a la pérdida, para que haya maldición en tu vida, para que haya maldición en tu economía, para que haya maldición en tus pensamientos, para que haya maldición en tu carácter. El enemigo ha puesto todo el infierno a trabajar. Jóvenes, no crean que porque no quieran creer en Dios le va a ir mejor. Es que al mundo le va mejor, le pasó a Asaf. Al mundo le va mejor sin creer. Es que el que no cree prospera y anda en los últimos coches y tiene las mejores mujeres y el mejor perfume y come en los mejores lugares. Esa es la trampa del diablo. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final, dice la Biblia, es la muerte. La muerte. La muerte. Cada vez, yo creo que si comenzamos a orar, mire, le voy a proponer un desafío. ¿Cuántos creen en el Señor de verdad? Vamos a orar al Señor por Badalona, para que el Señor destape los casos de corrupción aquí. Está todo muy tranquilo, parece que el alcalde hace todo muy bien y ojalá que sea así.
Para los que estuvieron en Bufalá, tuvimos un momento como este, como un instante, ¿no? Como este, ¿se acuerdan? Leímos un informe donde decía que España iba a quedar desértica, 4 o 5 años iba a quedar desértica. Un estudio que hizo un instituto catalán. Y comenzamos a orar para que el Señor mandara lluvia. Y el Señor ha mandado lluvia, hermano. Y los embalses están, porque cuando la iglesia ora de verdad y tiene una relación con el Señor, Dios gobierna a través de la iglesia. Dios gobierna a través de la iglesia. Dios gobierna a través de la iglesia, en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor, decirle: Señor, en el nombre de Jesús, nosotros no andamos en la carne. Señor, nosotros no queremos tener nada que ver con el adulterio, la fornicación, la lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejía, homicidios, borracheras, orgías. Nada que ver no tenemos nada que ver. Queremos ser una iglesia santa, Señor. Y yo me imagino, hermano, yo personalmente como pastor de la congregación, no creo que nadie esté practicando esto, y no quiero creer que alguien esté practicando esto, no lo creo, la verdad. Pero hoy quiero centrarme en que nosotros debemos andar en el Espíritu, y que el enemigo, mientras nosotros estamos en el Espíritu, el enemigo trata de sacarnos del cuadrilátero, trata de adormecernos, trata de engañarnos. En el momento en el que Adán y Eva cayeron en el Edén, mis hermanos, todo se volvió trágico, todo se volvió confuso a su alrededor. Y hoy nosotros somos llamados a vivir en santidad. La número 5, andar en el Espíritu. El mandato es: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar proviene de una palabra griega que es peripateo. Significa estilo habitual de conducta. Andar significa tener un estilo habitual, todos los días, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días, sea de día, sea de noche, todos los días debo tener un estilo de vida, un estilo habitual de vida, de conducta, un estilo habitual de conducta. La palabra andar significa tener un estilo habitual de conducta. La palabra del Señor dice, tenga su Biblia abierta y dice, andad en el Espíritu. No dice, lucha primero contra la carne, reprime la carne primero, promete primero al Señor que no vas a pecar. No, la Biblia dice, andad en el Espíritu. Centre toda su energía a andar en el Espíritu. Esta semana, céntrese. Y si se olvida, arrepiéntase rápidamente y diga, Señor, me volví a andar en la carne. Contestó mal, hizo esto mal, se equivocó, lo que sea, se distrajo. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón, quiero andar en el Espíritu. Enséñame a andar en el Espíritu. Enséñame a andar en el Espíritu. Cree un hábito. Un hábito. Está comprobado que si yo durante 21 días comienzo a escribir una frase con la izquierda, yo soy diestro. Si tuviera durante 21 días ensayando una palabra, practicando una palabra, a los 21 días ya he creado un hábito. 21 días son 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Cree hábitos espirituales. Hable con el Señor. Pregúntele al Señor. Dialogue en su corazón con el Señor. Cree un hábito. No luche contra la carne, no esté luchando contra el error constantemente, no se centre tanto en el error y tanto en el legalismo, céntrese de andar en el Espíritu. El apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu, ande en el Espíritu. Nos recomienda él y nos dice, lucha contra la carne primero. Reprime a la carne primero. ¿Qué es la carne? ¿Cuál es la carne? La parte vieja de nuestra naturaleza. Imagínense que de este lado tengo una naturaleza, la naturaleza del Espíritu,
Recuérdenmelo por si me olvido. Aquí está la naturaleza del espíritu y de este otro lado tengo la carne. Y yo en el medio, mi alma en el medio. Y vengo a la iglesia y el espíritu me dice, conságrate, cree en el Señor, confía en Él. Mantente alejado de la palabra, mantente alejado de mi palabra, me dice el espíritu. Comienza a alabarme allí cuando te estás duchando. No importa que desantones, cántame igual, yo quiero escucharte. Dedica horas de ayuno, dedica horas de silencio para estar conmigo. Ese es el espíritu. Pero salgo de aquí, está la carne esperándome. Dice, hoy ¿cuánto vamos a ver? Vamos a casa a ver el partidito. Hoy vamos a echar una siestita, después hasta la tarde con los jueguitos. Vamos a andar por acá, por allá, haciendo tonterías. Vámonos a tomar una cervecita, vámonos a estar con el colega que fuma, o diciendo malas palabras, o con el TikTok, o con el TikTok, yo qué sé. Y tengo la carne, ¿para qué vas a orar tanto? ¿Para qué vas a orar tanto? Si Dios conoce tu corazón, si Dios conoce tu corazón. Esa es una frase que muchas veces he escuchado aquí, mis hermanos. Claro que Dios conoce el corazón. Anda que no lo conoce. Anda que no, Dios no conoce mi corazón. Claro que conoce tu corazón. Por eso ha puesto el Espíritu Santo. Por eso necesito al Espíritu Santo. Y mis hermanos, es bien importante que nosotros entendamos que mientras está el Espíritu hablando y la carne haciendo lo contrario. El Espíritu me dice, ven, aparta un tiempo, ven a hablar conmigo. Yo te voy a ayudar, vamos a hablar con el Padre. Y la carne dice, déjalo para después. Mira, ya se te hizo tarde, ya te has levantado, ya has mirado, ha pasado, como decía el jovencito, ha pasado 20 minutos con el móvil, ahora ya no hay tiempo para orar, se pasa la hora, tenés que ir al colegio, tenés que entrar a trabajar, así que deja la oración y ahí está la carne constantemente. El Espíritu dice, abre la palabra, siéntate y yo te voy a hablar. Y la carne dice, ¿para qué quieres la palabra? Si tienes el móvil y encima el móvil habla, ¿para qué quieres más? Déjate de chorrada, hombre, déjate de tonterías. Y ahí tenemos una lucha. Constante. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne tiene sus deseos. Y esos deseos están ahí, dentro de nosotros, junto con la carne. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y esto el Señor me lo ha repetido y te lo ha repetido a ti. Para los que están ya hace un tiempo y para los que hemos venido, los que estamos hoy por primera vez, el Señor te dice, ten cuidado de ti mismo. Estilo habitual de conducta. El apóstol Pablo dice, camina en el Espíritu y la carne perderá poder. Cuando más alimento al Espíritu, cuando más tiempo paso con Él, cuando más tiempo paso con la palabra. Pastor, es que yo no sé qué dice la Biblia, es que no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Cuánto le ha pasado que dice qué aburrida que es la Biblia? ¿Cuánto le ha pasado? A ver, levante la mano, yo no voy a mirar porque... Claro, ¿sabe por qué? Porque no pasa tiempo. Porque cuando más pasa con las otras cosas, menos ganas tiene de pasar con la palabra. Menos ganas tiene. Es que, pastor, no tengo ganas de orar. Bueno, no ore y más, mañana va a tener menos ganas. Yo he orado al Señor sin ganas, ¿qué quiere que le diga? La Clau tiene un dicho para nosotros, para los que estamos en la casa. Cuando salimos dice, hagan pis sin gana. Entonces cuando andamos con las crías, escúchate, la abuela dijo pis sin gana, así que pis sin gana. Entonces hacemos la broma, ¿no? Pis sin gana. Ore sin gana, lea sin gana, venga sin gana. Porque hay días que no quiero venir, hay días que... Pastor, usted, si es el pastor de la iglesia, ¿y usted qué cree que soy extraterrestre, soy un robot? También me enfado, también me canso. También siento y también soy tentado. Pero tengo que tomar una determinación. La Biblia dice, hermano, allí. La palabra del Señor dice.
que yo debo andar en el Espíritu. Camina en el Espíritu y la carne perderá poder. La carne no se vence peleando contra ella. Se vence viviendo en la naturaleza del Espíritu Santo. La carne se vence viviendo en la naturaleza del Espíritu Santo. Venga sin gana, ore sin gana, ayune sin gana, lea sin gana y va a ver que las ganas le van a venir. Perdone sin gana, tenga paciencia sin gana. ¿Cuántos tienen ganas de tener paciencia? Ninguno. Ve que no hay tanto amén. No estamos tan entusiastas. Pero tenga paciencia. La guerra interior, la lucha, la palabra del Señor dice que la carne lucha contra el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. El apóstol Pablo dice aquí, el cristiano tiene una lucha interna. Antes de Cristo pecábamos sin resistencia. No había lucha. ¿Cuántos han pecado sin resistencia? Si fuera un pulpo levantaría todas las manos, ¿sí? ¿Cuántos brazos tiene el pulpo? ¿Nadie lo ha contado? La madre mía, Señor. Los gallegos se lo han contado porque ellos hacen pulpo a la gallega. Supongo que lo habrán contado. Ya enseguida algunos dicen, vamos a preguntar a Siri, vamos a preguntarle al Google. Mis hermanos, el apóstol Pablo dice que nos enseña a través de este pasaje que antes nosotros pecábamos sin resistencia. Nos daba igual mentir, nos daba igual robar, nos daba igual maldecir a alguien, odiar a alguien, nos daba igual. Ahora en Cristo, cuando pecas, se desatan batallas dentro de tu corazón. Viene tristeza, viene agobio. La 8, Carlito. La lucha no es señal de derrota. La lucha interna evidencia la obra de regeneración dentro de nuestra vida. Si te pones triste, si te molesta o si te trae tristeza cuando pecas o haces algo mal, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Regeneración, mire esa palabra, regeneración. Lo hemos estudiado en los discipulados. Acto soberano de Dios de impartir vida espiritual a un pecador. Escuche, ¿qué es regeneración? Es un acto soberano de Dios de impartir vida espiritual a un pecador. La Biblia dice que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino el Señor nos impartió vida. Eso es regeneración. Resultado de esa regeneración es una nueva criatura, es una nueva creación con deseos santos, tiene fe en Cristo, arrepentimiento y también es el inicio de la santificación. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, la carne se resiste. La carne se resiste. Veamos algunos ejemplos. Ahí tenemos obras de la carne. ¿Qué es la carne? Es un sistema de vida independiente de Dios. En eso tenemos, miren, en ese sistema de vida que quiere vivir independiente de Dios están los pecados sexuales, pecados contra el cuerpo, pecados espirituales. Pecados sexuales son pecados contra el cuerpo. Pecados sexuales, pecados espirituales, pecados contra Dios. Pecados sociales son los pecados contra el prójimo. Pecados de descontrol son contra el dominio propio. Estos son los pecados. Esta es la vida de la carne. Esta es lo que la carne quiere. Pecar sexualmente, pecar contra Dios, pecar contra el prójimo y pecar contra uno mismo. Veamos ahí, eso así. Pecados contra el cuerpo, miren, ahí entran fornicación, impureza y lascivia. Creo que tengo una listita aquí, que me la he puesto aparte. A ver si la tengo aquí.
Fornicación proviene de la palabra porneia, que significa prostitución. ¿Cuántos fornicarios hay aquí? Pero ¿cuánto comparten su mente con otros dioses? Si yo uso la regla en la que Jesús dijo, un hombre peca con una mujer solo con desearla, si aplico esa regla a todas las demás cosas, ¿puedo fornicar mentalmente? ¿Puedo fornicar emocionalmente? Pastor, qué duro que se está poniendo este asunto. Por lo que veo, el domingo pasado fue duro y hoy somos varios, así que gracias a Dios que... Porque es importante que nosotros entendamos, hermanos, que el deseo de Dios es nuestra santificación. Fornicación, impureza. ¿Sabe qué significa? Ahí es la palabra acatarsia, que se lee como inmundicia. ¿Sabe qué significa? Impureza moral. Impureza moral. Cuando en mi corazón deseo lo que Dios ha dicho que no debo desear. Lascivia es la palabra selgia, que significa desenfreno. Desenfreno. Desenfreno a la hora de comer, desenfreno a la hora de dormir, desenfreno a la hora de trabajar, desenfreno a la hora de que cuando me enfado, desenfreno. Y ahí sigue hablando las siguientes, Carlito. Contra Dios, idolatría y hechicerías. ¿Sabe? Aquí me voy a abstener, hermano. Me voy a abstener. Porque hechicerías es bien fuerte. La palabra hechicería proviene de una palabra que es parmaqueia. Pablo, cuando está diciendo allí en Gálatas 5:20, que dice hechicerías, ¿sabe a qué se está refiriendo? Al uso de drogas, porque de la palabra farmaqueia se deriva la palabra farmacia. Cuidado con el uso, cuidado con el uso. Pastor, ¿no voy a tomar más medicamento? No, tiene que tomarlo como el médico lo ha establecido. Pero cuidado con estar dependiendo o haciendo que mi vida esté dependiendo de ansiolíticos y de ¿qué más hay? De antidepresivos, ¿no? Antidepresivos. Cuidado, ¿se da cuenta que puede haber entre nosotros hechiceros en esta mañana? Y no hace falta que tenga una escoba. Pastor, pecados contra Dios, idolatría, yo. Mis hermanos, voy a terminar con esto porque voy a seguir la semana que viene. Voy a tomar más fuerza para venir con más ganas todavía. Pero hermanos, recuerden que nosotros estamos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y muchas veces pueden surgir estas cosas en nosotros. Pueden surgir estas situaciones en nosotros. Y el apóstol Pablo dice, no hay que ignorarlas, pero para vencer el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, hay que centrarse a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a vivir buscando del Señor, dependiendo de su gracia. No deje de tomar su medicación,
no deje de tomar lo que le ha sido recomendado por el médico. Jamás estaremos en contra de tener, a no ser que hubiera un abuso discriminado y las personas se vuelven dependientes. Conocimos varios casos donde la persona no decidió dejar las pastillas y vivir dependiente de las drogas, y hoy cada tanto entra en el sitio donde están las personas con problemas mentales. Pero hermanos, la palabra del Señor nos manda y nos alienta a caminar en el Espíritu, a caminar en el Señor, a caminar en Cristo. Y sé que cada uno de nosotros batallamos diferentes situaciones, diferentes frentes. Algunos con el carácter, otros con viejos hábitos, con malas costumbres, quizás con malas palabras, con malos pensamientos. Y el apóstol Pablo dice allí: digo pues, andad en el Espíritu. La única forma que encontramos de poder vencer todas estas obras de la carne es andando en el Espíritu. Efesios capítulo, creo que era 4, a ver si lo tengo aquí. Sí, capítulo 4, versículo 22 y 23 y 24 y 25. Miren lo que dice el apóstol de la vida en el Espíritu, de la vida en Cristo. Arranquemos desde el 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Ten en cuenta que ese hombre le gusta lo malo. Pero hay otro hombre en tu interior que le gusta hacer lo bueno. Comienza a consagrarte. Y él dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado. Ese hombre está viciado, está impregnado de todas esas cosas que acabamos de leer. Ese viejo hombre le gusta el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. A ese viejo hombre le gusta la idolatría, la hechicería. La idolatría le gusta a ese viejo hombre. Él quiere ser el centro. Él quiere ser el que está sentado en el trono. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Ese hombre está viciado. Todo eso está en ese viejo hombre. Conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso el Gálatas dice: andad en el espíritu. Y si no sabe andar en el espíritu, pídale a él, el Señor le va a enseñar. El Señor le va a enseñar. Renuévese en el espíritu. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Pídale al Señor: Señor, vísteme de ese hombre. Porque el propósito del Espíritu en este tiempo es formar en nosotros el carácter de Cristo. El propósito del Espíritu es formar en nosotros cada vez menos José Luis y más Cristo. ¿No ha escuchado alguna vez el cierto comentario? Fulanito de tal es mucho fulanito, es mucho Miguelito es mucho Miguelito. Juanita es mucha Juanita. Bueno, que cada vez haya menos de nosotros. Señor, vísteme, ayúdame, Señor, a vivir esta nueva vida. Ayúdame a vestirme del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de la santidad y de la verdad. Por lo cual, a mí me toca desechar la mentira, hablar cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, no hay que darle lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida
ninguna palabra corrompida, una palabra corrupta, una palabra de maldición, una palabra que nace del deseo, ojalá que le vaya mal. Bueno, yo no deseo que la gente le vaya mal, pero bueno, que el Señor le dé, decimos, ¿no? Hermano, al final, sino que es la buena, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, no contriste al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo de Dios? Cuando andamos en la carne. Cuando practicamos todas estas clases de pecados contra Dios, contra nuestro propio cuerpo, contra otros. Y en esta hora, en esta semana, le podemos pedir al Señor, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu. Soy mucho yo, Señor. Enseguida me exalto, enseguida me ofendo, enseguida me... Quiero decir algo a favor de... Creo que está establecido en la palabra del Señor. Hebreos, a ver, creo que es Hebreo. Creo que es Hebreo, ¿eh? Sí, Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores. Mi hermano entienda que para un pastor es muy difícil estar al frente de otras personas. Está el peso de la responsabilidad, del compromiso, de tener que ser siempre el ejemplo primero, de estar sin ganas, de estar alentado y desalentado, enfadado o alegre, triste o alegre, perdón. Pero creo que Dios en su misericordia ha establecido ayudarnos. Y creo que el Señor ha establecido hermanos que nos ayuden. Y cuando ese trabajo se ejecute, ese trabajo de esos hermanos se acerquen para ayudarnos, no se rebote, ni salga disparando. Al contrario, entienda que hay un Dios que nos ama y que si estoy en el error, como me ama, prefiero que me corrija. Lo digo porque hoy en día hay una generación de gente que quiere un pastor, pero cuando el pastor le dice algo, dice pues, adiós, chao. Si me he visto, no le acuerdo. No funciona la iglesia así, mis hermanos. El Señor nos mandó a... La Biblia dice allí, no lo digo yo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Siempre que el pastor haga eso, claro. Yo no me voy a sujetar a uno que anda descabezado, que no me da el ejemplo, que no se esfuerza, que no trabaja. Pero oremos para que podamos tener juntos un buen caminar en el Señor. Con un final, como decía el hermano, como decía el jovencito, donde podamos escuchar la voz del Señor diciéndonos, bien, buenos, ven, siervos, vengan, entren en el gozo del Señor. Pidámosle al Señor poder andar en el Espíritu. Y si la palabra a veces viene un poco que, ¡ay, otra vez me ha dado! No se desaliente. Pídale al Señor diciéndole, Señor, ayúdame a poner en práctica lo que está establecido. Si en algún momento sale de este púlpito o de mi boca algún consejo que no está en la palabra del Señor, usted tiene la libertad para decir, no, perdone, pero se ha equivocado, eso no dice la Biblia.
Pero si el consejo sale teniendo fundamento bíblico, acéptelo. Acéptelo con humildad, con paciencia, con misericordia, para que podamos también enderezar nuestra vida. Para terminar, Gálatas. Miramos Gálatas y nos vamos. Gálatas 6:3. Dice allí, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Está en la Biblia o me lo inventé yo? No, está ahí. Está en la palabra. Es palabra de Dios, parece. Y esto hace que nuestra vida se asiente a los pies de Cristo. Con humildad. Señor, a veces me creo ser alguien. A veces actúo como si yo fuera superior a otros. Y si he actuado de esa manera, hermanos, perdóneme. Pero oramos con mi esposa para no creernos superior a nadie. Porque el día en que creamos que somos superiores a alguien, nos habremos engañado a sí mismos. Nos habremos engañado a nosotros mismos. Pero oremos para que en nosotros esté este espíritu de humildad, para que podamos andar en el Espíritu. Y andando en el Espíritu, podamos tener el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos frutos hay? ¿Cuántos frutos hay? Uno solo. Uno solo, con 9 manifestaciones. Señor, en esta hora te damos gracias. Dígale al Señor, póngase sobre sus pies. El domingo que viene vamos a tratar de terminar antes, porque si nos hemos estirado demasiado hoy. Pero dígale al Señor en esta hora, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu. Ayúdame a andar en el Espíritu. ¿Cómo se hace, Señor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo aprender, Señor? Ayúdame a desligarme de los deseos de la carne. Ayúdame a apagarlos. Ayúdame a que el hombre viejo se vaya muriendo, Señor. Ayúdame a no alimentarlo. Ayúdame a no alimentar la ira, el enojo, el orgullo, la vanidad. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame a andar en el Espíritu. Allí donde usted está, acompáñeme levantando su manito. Vamos a decirle, varones, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu producirá en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quién no quiere, qué mujer no, qué esposa no quiere un varón así? ¿Qué madre no quiere un hijo varón así? Que esté lleno de amor, de gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ayúdanos. Díganle, varones, ayúdame. Ayúdame, porque eso va a producir gloria al Señor y bendición a nuestras vidas. Andar en el Espíritu. Las mujeres, díganle al Señor, Señor, ayúdame en mi naturaleza de mujer. Ayúdame a andar en el Espíritu. ¿Qué esposo, qué papá no va a querer una mujer o una hija, una hermana, una compañera así, que anda llena de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza?
No se trata de que el otro cambie. No se trata de que mi esposo cambie, mi esposa cambie. Se trata de que yo ande en el Espíritu. Que yo esté siendo transformado. Que yo esté siendo santificado. Deje de mirar al otro. Y dígale, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu a mí. Ayúdame a tener, Señor, aquella forma habitual de conducta que tú esperas. Peripateo. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame para que mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas, mis parientes puedan beneficiarse de mi vida andando en el Espíritu. Perdónanos, Señor, si hasta este día hemos transitado en dos aguas, carne y espíritu, carne y espíritu. Dígale al Señor, bájese de la barca y camine sobre las aguas, porque el Señor le va a sostener. Camine sobre las aguas. Dígale, Señor, yo quiero caminar en el Espíritu, quiero andar en el Espíritu. Una conducta habitual, un lenguaje habitual acorde a la palabra, reacciones acorde a la palabra, justicia de acuerdo a la palabra, equilibrio. Si esta semana lo invitan a pecar, si esta semana el diablo le invita a pecar, los demonios le invitan a pecar, los amigos le invitan a pecar, dígale, perdona, pero lo siento, te quiero mucho, pero si algún familiar le dice, vente, y usted sabe que ahí va a haber, usted dígale, quiero que entiendas que estoy luchando y no puedo ir a un sitio donde sé que voy a estar expuesto a caer y pecar contra mi Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, dame el espíritu de José para no pecar contra ti, Señor. En mi corazón, Señor, pueda guardar tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdame a andar en el Espíritu. Andar en fe, en el nombre de Jesús. Fe, andar en el Espíritu es andar en fe. Fe, háblele a la circunstancia, háblele a los problemas, a las enfermedades, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hace 1 año y pico atrás, cuando fui al médico, me dijo, está a punto de ser diabético. Salí de ahí, tomé una determinación. Los dedos del pie se me estaban adormeciendo. Los dedos pequeños del pie izquierdo se me estaban adormeciendo. Y comencé a orar, tomé una determinación y comencé a orar. El Señor me dio la victoria. Y no solo a mí, a usted y a cada uno de nosotros hoy. Levante su mano en fe. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús voy a batallar. Yo no quiero nada en mi vida que mi Padre no haya plantado. Nada, nada en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy batallo en fe y enfrento toda dificultad en mi vida. Señor, a no ser que haya prueba y que tú hayas puesto para prueba, Señor, todo lo que no proviene de ti, todo lo que no es para tu gloria y mi bendición, en el nombre de Jesús, sácalo. Y sean rotas las cadenas en esta hora. Toda atadura de impiedad, Señor, en esta noche, en esta mañana, Señor. Y oramos por este ayuntamiento, Señor, no nos olvidamos. Oramos por la administración del ayuntamiento en Badalona, Señor. Si hay actos de corrupción, en el nombre de Jesús, sean, Señor, arreglados. En el nombre de Jesús. Y sea, Señor, desbaratado todo poder de las tinieblas sobre Badalona. Todo poder del diablo, todo poder de toda potestad sobre Badalona. En el nombre de Jesús. Y en las regiones donde usted vive. Allí en la Llagosta, allí en la Meridiana, allí donde esté viviendo, allí en Viladecans, los hermanos aquí en Barcelona, de donde esté, dígale al Señor en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, sea desechada toda obra del diablo. Allí en la cuadra, allí en la manzana donde yo
vivo, Señor, vive tu presencia vive conmigo, aleluya. En el nombre de Jesús, allí en la montaña, en Granolier, donde sea, allí donde está viviendo la Ari, en el nombre de Jesús, en Vigas, dígale al Señor en esta mañana: Señor, tu presencia gobierne mi hogar, tu presencia gobierne mi casa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana, la justicia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dígale: Señor, en esta mañana te damos gracias.